Qué placer poder estar nuevamente con ustedes para que juntos podamos reflexionar en la palabra del Señor. ¿Por qué digo juntos? Porque tú puedes también, ahí donde estás en tu hogar, abrir tu Biblia, tomar una libretita e ir anotando algunos puntos principales. Incluso si algunos puntos no lo lograste retomar, puedes volver a ver el mensaje. Recuerda que luego de predicarlo, el mensaje nos queda grabado ahí en lo que es, ya sea la página en Facebook de la iglesia o en el YouTube, queda grabado. Tú lo puedes buscar y de ahí puedes retomar las ideas principales del mensaje. La palabra del Señor siempre tiene una orientación importante en nuestras vidas y te has dado cuenta que siempre tiene un tema. El tema es el punto principal del cual vamos a desarrollar todo el mensaje, y luego el mensaje lleva sus subtemas, subdivisiones de las cuales van desarrollando la palabra del Señor. Este día el tema que vamos a estar compartiendo es amistad con Cristo. Y oiga, amistad con Cristo. Y alguien dirá, ¿se puede ser amigo de Dios? Porque Cristo es Dios. ¿Se puede ser amigo de Cristo? Claro que sí. Y Él lo dijo, y lo vamos a leer en la palabra. San Juan capítulo 15, versículo 15. Lo dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, que dice, amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué está enseñándonos el Señor a través de ese versículo tan, pero tan, llamémosle así, importante? Podemos ser amigos de Dios, podemos ser amigos del Señor. Y Él está diciendo a sus discípulos: ya no llamaré siervos, sino que les voy a llamar amigos. Y eso es tan maravilloso, tan lindo, el Señor diciéndonos que ya no nos va a llamar siervos, sino amigos. Siempre que toco estos temas, me fascina hacer mención de los diferentes niveles que el ser humano tiene en relación a su Creador, porque somos criaturas del Señor. Y en esa relación con el Creador y Diseñador del universo y de todo lo que existe, podemos ver aquellos niveles en los cuales la creación podemos, los que somos creados por el Señor, podemos irnos relacionando con Él. Y en primer lugar, hemos de ver que somos creación de Dios. Y esto es importante. Estaba leyendo el Salmo 100 y me gustó el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Hace un llamado a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Versículo 2: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y vea lo siguiente: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos creación del Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué verdad más trascendental esa de que somos creación del Señor. No somos el resultado de la suerte, no somos el resultado de la evolución, no somos el resultado del olvido de un Dios que creó al hombre, como dijo uno de los pensadores, Hegel, que decía que Dios creó al hombre, a la naturaleza humana, le dio cuerda, lo soltó y lo dejó a que ambulara por el mundo y lo dejó. Pues para nada es de esa forma. Dios siempre ha tenido esa relación con su creación. Lo vemos en Adán y Eva, capítulo 3 de Génesis, de cómo el Señor siempre mantenía esa comunicación, esa relación. Y es más, uno de los principios bíblicos bien marcados es que siempre la iniciativa de tener esa cercanía con el ser humano nace en el corazón de Dios. Casi nunca encontramos en la Biblia que sea el ser humano el que toma la iniciativa de buscar a Dios. Siempre encontramos que Dios es el que toma la iniciativa de buscar al ser humano. Y Dios siempre ha buscado tener esa relación con su creación. Por eso es importante entenderlo, porque no somos cualquier persona, no somos cualquier creación, somos la creación divina del Señor, somos la creación, y digo divina porque viene del Señor, viene de Dios, y por eso digo divina, porque es parte de lo que el Señor hace. Por eso el salmista dice con claridad: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, dice siempre el Salmo 100.
por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que una primer verdad trascendental cuando hablamos de la amistad con Cristo es: somos creación de Dios. Como creación, Él nos manda el regalo del sol, Él nos manda el regalo de la lluvia, Él nos da el regalo del oxígeno, porque hay personas que no reparan en la bendición del oxígeno. Todos estamos expuestos al oxígeno que el Señor nos da y nos lo regala. Para las personas que ya no logran naturalmente recibir el oxígeno y les toca de manera artificial, se han de dar cuenta, ¿verdad?, de lo caro que es el oxígeno artificial y de cómo a veces uno no le pone atención a la bendición de que tenemos a nuestra disposición toda la cantidad de oxígeno que necesitamos para sobrevivir en esta tierra. Pero ¿quién nos da el oxígeno? ¿Quién nos da el sol? ¿Quién derrama su lluvia sobre buenos y malos? ¿Quién nos da la bendición de la vida? Es Dios, porque somos creación de Dios. Pero yo espero que no te quedes ahí limitado a ser creación de Dios. Espero que pases al siguiente nivel, que es: podemos ser hijos de Dios. Oye, podemos ser hijos de Dios. Claro, hay un camino para ser hijos. Hay personas que tienen el dicho que dicen: todos somos hijos de Dios. Momento, no todos somos hijos de Dios. Pastor, pero ¿cómo podemos responderle a una persona que dice que todos somos hijos de Dios? Porque recibimos sus bondades. Aclárele, todos somos obra de Dios, creación de Dios, criatura de Dios. Todos somos criaturas del Señor. Y como creación del Señor, Él está al cuidado providencial en nuestras vidas. Pero no nos quedamos ahí. Debe de existir una relación más cercana que nos conduzca a ser también no solo creación de Dios, sino hijos de Dios. Y para eso hay un camino. San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino con el propósito, según las profecías antiguo testamentarias, de alcanzar a Israel. No era que solo Israel iba a ser salvo, no, él lo que quería era que Israel fuera luz a las naciones, que Israel fuera un reino de sacerdotes que pudiese ser testigo a todas las naciones. O sea que a través de Israel llegaría la palabra, llegarían los pactos, llegarían las promesas, llegaría el poder, la presencia, la permanencia del reino de Dios sobre la tierra a través de Israel. Pero ¿qué sucedió con Israel? Lo rechazó, no creyó en él. Al contrario de creer en él, lo rechazaron, lo menospreciaron, se burlaron, y ya la mayoría sabemos a la luz de la palabra todo lo que Israel hizo. Por eso la palabra dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, dice el versículo 12, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son nacidos de carne ni sangre, sino que son hechos conforme a la voluntad del Señor, por el Espíritu del Señor. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, cuando Nicodemo llegó, esto lo narra San Juan capítulo 3, Nicodemo llega delante de la presencia del Señor en una noche y le dice: Señor, ¿qué he de hacer para ser salvo? Le dice, ¿verdad? ¿Qué he de hacer para ser salvo, para entrar en el reino de Dios? Y el Señor le dijo: tendrás que nacer de nuevo. El cerebro a Nicodemo se le hizo nudo y él creyó que tenía que meterse en el vientre de su madre nuevamente y volver a nacer. Y el Señor le dijo: no, tendrás que nacer del agua y del Espíritu. El agua, símbolo de la palabra que limpia y purifica. El Espíritu Santo es el consolador que viene para obrar milagros en nuestras vidas. Creo que la posición de los diferentes elementos en lo que era el tabernáculo antiguo testamentario muestran esta verdad. El primer lugar por donde toda persona que llegaba al lugar santo debería de pasar era por el lavacro. Tenían que ser lavados primero. Luego de lavarse pasaban por el altar de los sacrificios, donde estaban los animales que se sacrificaban y estaban ahí, y luego había un espacio también para lavarse, ¿verdad? Luego lavar el animal que se había sacrificado, derramar la sangre, y el derramamiento de la sangre era el símbolo del perdón de los pecados, pues es necesario el lavamiento.
Es necesario, y dice la palabra del Señor en Tito 2:14, el lavamiento por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero en tercer lugar podemos llegar a ser amigos de Dios. Véalo bien. Podemos llegar a ser amigos de Dios, que es lo que el Señor dijo en San Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y es cierto, alguien trabaja para otra persona y es servidor de otra persona. El jefe, el dueño, no le anda compartiendo los secretos. Mira, fulano, voy a ir al banco. Mira, sutano, voy a ir donde mi familia. No le cuenta, no le comparte. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. El amigo sí. Y el Señor está abriendo la puerta para la amistad con Cristo. No hay amistad más linda que la amistad con Cristo el Señor. Jehová eligió en el Antiguo Testamento a personas que llegaron a ser amigos de Él, ¿verdad? Amigos de Él. Y no es que Él los haya elegido solo por elegirlos, no. Fueron personas que voluntariamente se decidieron a ser amigos del Señor. Por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo 23 dice que Abraham llegó a ser amigo de Jehová. Amigo de Dios. Abraham, amigo de Jehová, claro, llegó a ser amigo de Dios. El rey David también fue considerado en amigo del Señor. Para Jehová, David era un hombre agradable a sus ojos. El Espíritu Santo en Hechos 13:22, más de 600, 700 años después de que vivió David, el Espíritu Santo da testimonio y dice: he hallado a un varón de la tribu de Isaí, conforme el corazón de Dios. ¿Qué significa eso de conforme el corazón de Dios? Alguien que ha impactado el corazón del Señor, alguien que ha llegado a las fibras más íntimas del corazón del Señor, tocándolo, impactándolo. O sea, pastor, que una persona mortal, transitoria, efímera sobre esta tierra puede llegar a tocar el corazón de Dios. Claro, por eso estamos hablando de eso ahorita. Usted y yo podemos llegar a ser amigos de Dios. Yo les comento a mis hermanos en la congregación cuando les hablo de que somos creación de Dios, somos hijos de Dios, pero que también podemos llegar a ser amigos de Dios. Y cuando digo podemos llegar a ser amigos de Dios, estoy abriendo la puerta de las posibilidades. Sus servidores, ese es uno de los anhelos más grandes. Ya soy creación de Dios, ya soy hijo de Dios, ya soy incluso servidor de Dios, porque esa parte la obvié por razones de tiempo, pero somos creación de Dios, somos hijos de Dios, somos servidores de Dios, como lo dijo él en San Juan capítulo 15, versículo 15, y en ese aspecto yo esos tres elementos considero que están logrados: creación de Dios, hijo de Dios, servidor del Señor, y lo soy. Estoy 100% seguro que soy creación de Dios. Estoy 100% seguro que soy hijo de Dios. Estoy 100% seguro que soy siervo del Señor. Pero ¿sabe qué? No me quiero quedar ahí. Quiero ser llamado amigo de Dios. Quiero ser llamado amigo del Señor. El rey David fue considerado amigo del Señor. Y Jehová también dice, veía al profeta Daniel como alguien muy valioso. Daniel 9:23 le llama muy amado, y me llama la atención porque como unas 3 a 4 veces en la misma porción dice Daniel amado, y cuando dice muy amado es porque aquel hombre, había llegado a tocar el corazón del Señor. Ay, pastor, ¿y yo qué hacía? Que Dios estaba tan lejano que era difícil impactar su corazón. No, el Señor está cercano. Ciertamente en teología se habla de dos términos que a mí me fascinan. La teología es una de las áreas del estudio bíblico que me fascina, y hay dos términos que me gusta siempre tocarlos, y es la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. ¿Qué es la trascendencia de Dios? Dios trasciende más allá de los cielos, de los cielos, de los cielos, y es tan grande que nada lo puede contener. Trascendencia del Señor. Pero también inmanencia tiene que ver con que Dios está cercano en su amor y voluntad, está trascendiendo tanto en su santidad que podemos decir: Dios mío, eres tan grande tu santidad, quizás inalcanzable, aunque Él lo dijo en 1 Pedro 1:18, sed santos porque yo soy santo. Pero también se vuelve inmanente, viene a morar a nuestro corazón. Salomón le reconoció cuando él estaba dedicando el templo para el Señor, lo dijo: Señor, los cielos de los cielos de los cielos
no te pueden contener. Y esta casa, Señor, te va a contener. Estaba hablando de esos dos elementos. Entonces Daniel llegó a ser amigo del Señor. Por lo tanto, podemos ver que Abraham, David y Daniel eran amigos de Jehová. Pero porque Jehová le dijo a Abraham en cierta ocasión, Génesis 22:18, tú has escuchado mi voz. Tú has escuchado mi voz. Jehová es amigo de aquellos que con humildad lo oyen y lo obedecen. Incluso puede ser amigo hasta de una nación entera que busca a Jehová con todo el corazón. Y Dios se lo dijo a Israel en un momento determinado. Jeremías 7:23, obedezcan a mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Del mismo modo, si usted de verdad quiere ser amigo de Jehová, ha de escuchar su voz, ha de seguir al Señor, ha de amar al Señor y hablar con el Señor. El camino no es difícil, no es difícil. Pasemos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Pasemos de ser hijos de Dios a ser servidores del Señor. Pero pasemos de ser creación, hijos, servidores, a ser amigos de Dios. Cuando uno tiene un amigo, uno sabe que es una amistad especial. Contar con un amigo, en primer lugar, se hablan de cosas que no se habla con cualquier persona. Un amigo, en cualquier momento en que nos vemos, tenemos la confianza de compartir luchas, batallas, alegrías, tristezas, y es galán tener un amigo con el cual platicar. Pues Cristo quiere ser nuestro amigo, y Él lo dice, yo quiero ser tu amigo. Claro, tenemos un enemigo poderoso que no quiere que seamos amigos de Dios, y nos va a poner estorbos, pero Jehová quiere ayudarnos y protegernos. Uno lo ve en la palabra. La Biblia dice que Jehová busca manera de mostrar su fuerza a favor de los que le sirven con un corazón completo. Segundo Crónicas 16:9 lo dice. El Salmo 32:8, Jehová le promete a sus amigos, y eso usted ha de escuchar también, ¿verdad? O ha escuchado también cuando leemos este Salmo 32:8, Jehová le promete a sus amigos que les dará sabiduría y buenos consejos. En otras palabras, Él ha prometido hacerlo. Por ejemplo, si hablamos de Job, ¿quién fue Job? Fue un hombre que vivió hace más o menos unos 3600 años. Jehová dijo que en aquel tiempo no había nadie como él en la tierra, temeroso de Dios, apartado del mal, justo, recto, que honró a Jehová en sus generaciones. Para Jehová, Job era un verdadero amigo. Pero ya usted se imaginará, aparece el enemigo de nuestras almas por ahí, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, justo, apartado del mal? Le dijo Dios, tocarle sus bienes materiales a ver si sigue congregándose, que le quiten el trabajo a ver si va a seguir sirviendo en la iglesia. Tocarle, permite que le toquen. Bueno, le dijo él, lo voy a permitir, pero cuidado con pasarte, ¿verdad? Cuidado. Y Job, no me alcanza el tiempo para poder ahondar sobre la vida de Job, pero Job mostró amar a Dios con todo el corazón. En un solo día perdió todos los camellos, todas las ovejas, todos los asnos. En un solo día perdió a sus hijos. En un solo día la esposa de Job sintió el peso de la responsabilidad y de la prueba perdón, y no logró superarlo. No logró superar la situación la esposa de Job. Pero ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver a la tumba. Así que, y dice, y adoró a Jehová. Qué temple espiritual de hombre, ¿verdad? Qué temple espiritual de hombre. Solo un amigo de Dios, solo alguien que se ha metido con Dios en amistad puede llegar a ese punto de que aunque pierda las cosas materiales, ¿cuántas personas hay que al perder el empleo dejan de ir a la congregación? ¿Cuántas personas hay que al tener un problemita con alguien dejan de congregarse? Y eso no, Dios no tiene la culpa de que hayamos perdido dinero, Dios no tiene la culpa de que hayamos perdido trabajo, Dios no tiene la culpa de que nos hayamos enfermado, Dios no tiene la culpa de que un familiar haya fallecido y que nosotros queríamos que sobreviviera y no vivió, y por eso nos vamos a enojar con Dios. Para nada. Job demostró ser verdadero amigo de Dios, y Dios al final extendió su mano, fortaleciéndolo, bendiciéndolo y ayudándolo. ¿Por qué razón? Hablamos de Abraham, era hombre que hablaba con Dios.
oía a Dios. Hablamos de David, hombre conforme el corazón del Señor. Daniel, muy amado de parte del Señor. Job, entregado en medio del sufrimiento de la vida. En otras palabras, fueron hombres que mostraron la cercanía con Dios, mostraron la entrega con Dios. ¿Qué decir de Ana, la mamá del profeta y sacerdote Samuel? Tremenda la situación. Era estéril, no podía tener bebés, pero esa mujer se iba y subía a Silo, a la casa de Jehová, y ahí quebrantaba su alma delante de la presencia de Dios. Hablaba con Dios. Yo estoy seguro que esa mujer ha de haber sido llamada amiga por el Señor. No lo dice la Biblia de manera literal, pero ha de haber llegado a ser amiga de Dios. Una mujer quebrantada delante de la presencia del Señor. Era tal su agradecimiento que cuando el Señor le hizo el milagro de que ella pudiera tener bebé, no se apropió del bebé, lo entregó y lo consagró delante del Señor, y de ahí fue que surgió el gran profeta Samuel, que vino a ser un hombre de bendición en aquel entonces. ¿Te das cuenta cómo sí se puede ser amigo de Dios? Ya no os llamaré siervos, dijo el Señor, los voy a llamar amigos, porque quiero hablar con ustedes cosas maravillosas. Y lo hizo el Señor con sus discípulos. Algunos de ellos rehusaron en ser amigos y se volvieron traicioneros como Judas, lo negaron como Pedro, fueron incrédulos como Tomás, cuestionaban como Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y así podemos ir nombrando a cada uno, pero mire el amor del Señor, restaurándolos, fortaleciéndolos, impactándolos y diciéndoles: ya no os llamaré siervos, les voy a llamar amigos. ¿Qué significa eso de que los voy a llamar amigos? Número uno, podemos ser amigos de Dios. Número dos, tenemos la oportunidad de ser amigos de Dios. Número tres, el Rey del universo, de reyes, el Rey de reyes y el Señor de los señores, nos da la oportunidad de ser amigos de Él. Pero ¿cómo podemos llegar a ser amigos del Señor? En primer lugar, cuando como creación de Él nos entregamos en sus manos, reconociéndolo como nuestro Rey y Salvador personal, reconociéndolo como el Dios de nuestras vidas, reconociéndolo como aquel que tiene planes maravillosos para nosotros, entregándole nuestra vida. ¿Cuáles tendrían que ser? Y con esto quiero ir concluyendo. ¿Cuáles tendrían que ser las características de un amigo? Un amigo para con Dios es aquel que busca a Dios con todo el corazón. ¿Qué dijo Dios en el Antiguo Testamento? Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Un amigo busca, un amigo sigue a Dios. Un amigo de Cristo habla con Dios, ama a Dios, se relaciona con Dios, sirve al Dios Todopoderoso, disfruta la presencia del Señor. Y por eso San Juan capítulo 15, del cual ya hemos compartido en algunas ocasiones anteriores, dice: yo soy la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera, es el canal a través del cual pasa la vida del Señor para nosotros. Y vosotros, ¿qué sois? Dice: los pámpanos. ¿Qué somos nosotros? Ramas injertadas en la vid verdadera. ¿De dónde viene nuestra vida? De nuestra unión con Cristo, de nuestra intimidad con el Señor, de nuestra comunión con el Señor. Y en esta hora yo te quiero motivar a buscar la amistad con Dios. Job capítulo 22 versículo 21 dice: vuélvete ahora en amistad con Dios y por ello te vendrá paz. Vuélvete ahora en amistad con Dios y por ello te vendrá paz. Y es cierto. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo tenemos paz con Dios? Cuando nos volvemos amigos de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah, qué privilegio! ¡Qué privilegio! Yo siempre pienso y digo: Señor, qué lindo aquel momento cuando tú digas: mi amigo Walter, oh, mi amigo, al que me va a revelar sus secretos, al que me va a revelar sus planes, sus propósitos, para que yo pueda ser canal de bendición en esta tierra. Sí se puede ser amigo de Dios, pero antes de eso, sé hijo de Dios. Busca ser servidor del Señor. Como criatura, no te quedes ahí.
sé hijo de Dios, sé servidor de Dios, pero también sé un amigo de Dios. Hermanos y hermanas, yo les pido, no nos apartemos de la comunión con Dios. Lo material no vale la pena como para abandonar al Señor. Las enfermedades de la vida no valen la pena como para abandonar los caminos del Señor. No vale la pena que te apartes de Dios, vale la pena buscar a Dios con todo el corazón. Hermanos y hermanas, no nos apartemos del Señor, pidámosle fuerza espiritual, guerreemos la batalla espiritual, vistámonos de toda la armadura de Dios, seamos guerreros espirituales, seamos amigos de Dios. Y usted, mi amigo, sea hijo de Dios. Entréguese al Señor con todo el corazón. Y pastor, ¿qué puedo hacer para entregarme al Señor? Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Arrepentimiento, la fe y la confesión nos lleva a esa cercanía con Dios y a esa comunión para ser amigos del Señor. Y te diré una cosa, no hay experiencia más linda que cuando le entregamos nuestro corazón al Señor. Te lo dice alguien que hace más de 40 años conoció a Cristo y, como dice el canto, nunca, nunca Cristo me ha dejado. Él ha sido fiel a sus promesas. En el tiempo alegre o en el conflicto, Él ha prometido que Él me va a ayudar. Lo mismo quiere hacer contigo. Y mi amigo, mi amiga, no te desconectes. No te desconectes, no te desconectes. Te quiero hacer el llamado para que en este mismo momento ores. Habrá una oración que aparecerá nomás yo me despida, haz la oración. Y usted, mi hermano, mi hermana, que se ha apartado de los caminos del Señor, reconcíliate con Dios. Vuélvete a los caminos con Dios. Es que, pastor, me han dicho que reconcilio no hay. Lo hay. Termino con esto. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos, si alguno ha pecado, está hablando de padre e hijo. Si alguno ha pecado, acércate a Cristo Jesús. Vuelve a la casa del Padre, cual hijo pródigo que se acerca a la casa del Señor. Así que, mi hermano y mi hermana, a perseverar en amistad con Dios. Y mis amigos, a buscar a Cristo Jesús el Señor. Que Dios me los bendiga. Haz la oración y comunícate con nosotros. Y que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.